Amén. El tema que tienen en este día me pareció bien interesante. Hablando de flores, hablando de reino, un tema bien maravilloso. Y quise poner como tema en esta mañana, o el Señor inclinó mi corazón a un tema, que es: después de las flores son los frutos. Esa es la palabra con la que quiero predicar. ¿Sabe qué? Estuve investigando acerca de flores, porque si el tema está hablando de flores del reino o perteneciente al reino, que es lo que entiendo yo, entiendo que no está hablando de simplemente flores, sino que está hablando de nosotros como tal, que está hablando de personas así como nosotros, comparándolas con flores. Y mientras investigaba en las Sagradas Escrituras, encontré que en el libro de Cantar de los Cantares, la amada le llama al amado como una flor. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, creo que en el versículo 14, la amada le llama flor a su amado. Le dice: para mí tú eres una flor. Dando a entender que el tema es bíblico, porque se le llama a una persona como que si fuera una flor. Pero no solamente aquí. Hay personas que tal vez puedan entender que el cielo no tiene ningún tipo de relación con las flores, pero el que piense de esa manera está equivocado. En el reino de los cielos sí puedo ver que sí hay flores. La Sagrada Escritura establece que todo lo que nosotros podemos ver y podemos palpar fue creado o fue hecho de lo que no se veía, dando a entender que si podemos ver una flor es porque se creó después que allá había una flor en el reino de los cielos. Y esa flor que se vio en aquel lugar, entonces se reflejó aquí en este lugar. Que si estamos viendo una flor en este lugar, es porque ya había una flor en el reino de los cielos. ¿Sabe qué? En la comparación que hace Moisés del tabernáculo de reunión, nuestro Señor le muestra un tabernáculo a Moisés, un tabernáculo que se encuentra en el reino de los cielos, para que él cree ese tabernáculo aquí en la tierra, dando a entender que lo que Dios le mostró a Moisés en el cielo fue para que lo creara aquí en esta tierra. Cuando Moisés crea el tabernáculo, que crea el arca de reunión y todos sus utensilios, dentro de los utensilios que el Señor le muestra a Moisés que están en el cielo, para que lo haga aquí en esta tierra, se encuentra la flor. Dice la Sagrada Escritura que cuando Moisés va a construir el candelero desde el piso hasta arriba era como un palote o un mango, gloria a Dios, pero en la punta tenía flores de oro. Y si Moisés creó ese candelero aquí en esta tierra, conforme a lo que pudo ver en el cielo, es porque vio flores de oro en el cielo. Esto es bien interesante, porque las flores mayormente se utilizan para adornar cualquier escenario, o una fiesta, una casa, un hogar, cualquier tipo de cosa. Las flores se utilizan para adornar. Vemos que en este lugar hay flores que están como adorno. Vemos como hay ahí, en este lugar vemos una flor. No solamente la vejiga está adornando el altar, sino que también hay flores. Y cuando entiendo esto, entiendo que nosotros como flores del reino, somos un adorno aquí en esta tierra. Es como si el Señor adornara esta tierra por medio de nosotros. Como que si nosotros somos los que le damos el sazón a este lugar. Como que este lugar se ve hermoso porque nosotros estamos plantados aquí. Como que la tierra es hermosa porque hay flores de parte de Dios en este lugar. Como que si el planeta Tierra o el mundo se ve hermoso por las flores del reino que están en este lugar. Porque si nosotros somos flores y las flores se utilizan para adornar, nosotros somos un adorno aquí en este lugar. Se puede decir que no se viera tan bonito el mundo si no estuviésemos aquí. No se viera tan maravilloso si usted y yo no estuviéramos aquí. Si usted no estuviera aquí, tal vez no se viera tan maravilloso.
¿Sabe que hay veces que yo pienso cómo las personas hablan mal de nosotros? Como hay personas que se la pasan hablando mal de otra persona. Pero yo me refugio en la escritura de que yo no dependo de lo que digan de mí. Yo no soy lo que otro diga de mí. Aunque otro diga de ti o de mí cualquier cosa, para Dios somos príncipes, somos princesas, somos flores hermosas para nuestro Señor. Y en tantas ocasiones Dios compara al hombre con un árbol. ¿Sabe que una flor no nace porque usted siembre una semilla? No. Lo que nace de la semilla es un árbol. Y la flor nace del árbol. Dando a entender que la flor no se vale por sí sola. La flor necesita un árbol. Si no hubiera un árbol, entonces tampoco hubiera flor. La flor se arranca de un árbol. La flor nace de un árbol. Y nosotros necesitamos un árbol para poder florecer. ¿Saben que la Sagrada Escritura habla en el libro de Juan que Dios o nuestro Señor Jesús es el árbol y nosotros las ramas? Dando a entender que nosotros para florecer necesitamos a Jesús, porque separado de Él no podemos hacer nada. Y como Él es el árbol, nosotros las flores, sin Él no estuviéramos aquí. Sin Él no fuéramos nada. El valor que usted y yo tenemos, o el valor que la Biblia nos da, que el Señor nos da, es porque estamos con Jesús. Porque nosotros cambiamos esa antigua manera de vivir y le entregamos nuestra vida a Dios. Dios o Jesús es quien nos da valor, quien nos adorna, quien nos hace florecer, quien nos hace fructiferar. Necesitamos un árbol como flores que somos, y ese árbol es Jesús. Ahora bien, ¿por qué quise predicar con el tema después de las flores son los frutos? Porque hay flores que se marchitan porque simplemente su trabajo es ser flor y más nada. Nacen solamente para ser flor y más nada. Estas flores que solamente la función que tienen es ser flor, se marchitan, se secan, caen de la mata, de tal manera que el árbol necesita producir otra flor, tal vez mes tras mes, o año tras año, semana tras semana. Es más, hay flores que solamente duran un día y luego de ese día se marchitan y para nada sirven. Caen de la mata porque en ese lugar necesitan hacer otra flor. Ahora bien, de la flor que yo quiero hablar en este día no es de esa. De la flor que quiero hablar es de la flor que da fruto, que produce un fruto. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Dios lo que busca de nosotros es frutos dignos de arrepentimiento. Lo que el Señor busca en cada uno de nosotros no es que somos cristianos por serlo. No es que estamos en este lugar simplemente por estar. No es que el Señor nos llamó de la tiniebla a su luz admirable simplemente para que estemos aquí como si nada. No, Dios busca un fruto en cada uno de nosotros. Y para dar fruto primero tenemos que ser flor. ¿Sabe que mientras investigaba de esto, entendí que un fruto no nace de una mata siendo fruto, sino que primero nace la flor? Luego de la flor hay un trabajo que tienen las abejas y otros animalitos, y también el viento. El trabajo de las abejas, de estos animales y del viento también es polinizar aquella flor, para que esta flor pueda producir un fruto. Y después que esta flor es polinizada, entonces esta flor se convierte en un fruto. Y vemos cómo esa flor se transforma, como que provoca una metamorfosis, como la mariposa, que primero es un gusano, luego es una mariposa. Así es el fruto. Antes de ser fruto, primero es una flor. Y luego esa flor se convierte en un fruto. Y eso es lo que busca Dios de cada uno de nosotros. Esta escritura donde leímos, dice que había un viñador. Y este viñador tenía una viña bien grande. Tenía un lugar donde tenía muchos árboles de diversos frutos. Pero había uno en particular. Había una higuera que él plantó en aquella viña. Y esta higuera, él la plantó, la cuidó. Y luego que la cuidó,
esperó el año de que pariera. Esperó el año de que diera fruto y vino a buscar un fruto, pero no lo halló. Fue el año siguiente a buscar un fruto de su higuera y tampoco lo halló. Y fue el tercer año a buscar un fruto en su higuera y tampoco encontró fruto. ¿Sabe que me llama mucho la atención esto? Porque el que cuidaba la higuera, el viñador le dijo: corta esta higuera porque está inutilizando la tierra. En pocas palabras, en esa tierra podemos plantar otra higuera que sí de fruto, quita esa. Pero hay algo interesante, que el que cuidaba la higuera le dijo: no la cortes. Donde leímos lo dice claro. Dice: mira lo que vamos a hacer, yo la voy a cuidar, yo la voy a abonar, y luego que la abone, parirá. Y si no para, entonces la cortamos, pero déjame este año todavía. Hay algo impresionante aquí, porque el dueño de la higuera representa a Dios. El que intercedió por la higuera representa a Jesús. Y aquella viña representa este mundo donde estamos plantados. Dios nos plantó como una higuera en esta tierra, esperando un fruto de nosotros. ¿Sabe qué? No sé cuánto tiempo Dios te ha tenido plantado en el Evangelio. No sé cuánto tiempo Dios te ha tenido aquí. Porque unos son nuevos creyentes, otros son antiguos creyentes. Hay cosas que Dios le tolera a un nuevo creyente, pero no se la tolera a alguien que ya tiene años en el Evangelio. Hay cosas que Dios te la va a tolerar porque todavía no tienes madurez. Todavía no tienes tiempo de dar fruto. Y Dios te la va a dejar pasar. Pero una persona que ya tiene tiempo aquí en este camino y no ha dado ni un fruto, entonces cuando el Señor decide cortar. Pero ¿qué ocurre aquí? El amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, tan inmenso, que este joven intercedió por la higuera. Le dijo: no la cortes, déjame cuidarla y déjame abonarla. Está haciendo el papel de Jesús. Cada vez que el Señor decide cortar a una persona, entonces Jesús intercede por esa persona. Cada vez que el Señor ve que alguien no está dando los frutos que debe de dar, decide cortar a esta persona. Pero Jesús se levanta y le dice: Señor, yo no morí en vano. Yo no derramé mi sangre por aquel pueblo en vano. Déjame otra oportunidad y lo voy a cuidar, lo voy a abonar, y luego verás que va a dar fruto. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Jesús intercediendo por ti. ¿Sabe que esto da temor? Cuando leo esto yo tiemblo, porque Jesús fue que dijo que no le temamos al hombre, porque puede matarte y no puede hacer más nada. Él fue que dijo: témanle a Dios, porque después de matarte puede destruir tu alma en el infierno. Porque nuestra vida está en la mano de Dios. Aquí nadie es indispensable. Dependemos de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Por eso dice la Sagrada Escritura que Dios mata y da vida. Hace descender al infierno y hace ascender al reino de los cielos. El futuro de nosotros está en la mano de Dios. Nuestro postrer estado está en la mano de Dios. Toda nuestra vida está en sus manos, y por eso debemos de temerle a Él y tratar y hacer todo lo habido y por haber por hacer su voluntad. Tenemos que hacer todo lo necesario por hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que tú y yo demos fruto. La voluntad de Dios es que cuando Él venga a reclamarte, tú le ofrezcas los frutos que Él pidió de ti. Hay una parábola que habla de unos talentos que un señor le entregó a unos siervos. A uno le entregó 10, a otro 5 y a otro 1. Otro libro dice que a uno le entregó 5, a otro 3 y a otro 1. El punto es que le entregó talentos a cada uno de ellos para recibir la multiplicación de esos talentos. Pero hubo uno que no le entregó nada. Aquí hay una reprensión que Dios nos da. Hay algo que Dios nos ha entregado.
así intacto, sino que se lo devolvamos multiplicado. Hay un fruto que un día Dios va a demandar de ti también, de mí. Y si no encuentra ese fruto, ¡ay de nosotros! ¡Ay de tal persona! ¿Sabe por qué? Porque, mire, hay matas o árboles que yo lo conozco como me lo han dicho. Me han dicho que la mata que no para es una mata macho, porque no para. Pero más bien, bíblicamente es una mata estéril. Hay matas. Recuerdo que por donde vivía anteriormente había una mata o un árbol de limoncillo que era macho. Se conocía como un árbol macho porque no paría limoncillo, solamente daba flores. Era un estorbo esta mata en el patio donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque en los días que las matas de limoncillo tienen que parir limoncillo, solamente tiraba flores. Y esas flores día tras día caían. Y era el patio lleno de flores, y flores por donde quiera, eran un estorbo. Hay flores que no son para adorno, ni para adornar. Hay flores que no están haciendo el trabajo que Dios quiere que den. Hay flores que lo que están es estorbando en medio nuestro. Hay flores que han sido un obstáculo hasta para otra flor. Hay flores que han sido un estorbo hasta para la misma iglesia. Hay flores que han sido un estorbo para sus líderes. Hay flores que han sido un estorbo hasta para su familia. Y recuerdo que siempre se hablaba, hay que cortar esa mata, hay que cortarla, hay que cortarla. ¿Sabe por qué? Porque esta mata no retenía las flores. La dejaba caer y entonces era un desastre. Había que barrer día tras día todas esas flores. Había flores por donde quiera. Los vecinos de aquella mujer siempre le hablaban. ¿Sabe por qué? Porque las flores no solamente caían en su patio, caían en el patio ajeno también. Fastidiaban estas flores donde quiera que caían. Y hay flores que están siendo más que fructíferas, un fastidio. Tal vez parece dura esta palabra, pero es la cruda realidad. Jesús en un momento dijo: separado de mí nada pueden hacer. Hay personas que aún dentro del reino están separadas de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si llegó el tiempo de que seamos fructíferos, si llegó el tiempo de que des fruto y no lo has dado, es señal de que no estás pegado de la rama, de la mata, no estás pegado de la vid. Porque de la única manera que una rama no puede dar fruto es si es estéril o está despegada de la vid. Y la vid es el tronco. Y hay ramas que no están injertadas en aquella vid. Hay flores que no van a pasar de flor. Y de la única manera que nosotros seremos flores del reino, flores pertenecientes al reino, es cuando demos fruto. Porque la Sagrada Escritura habla, y Juan el Bautista hablando, cuando le dicen qué vamos a hacer para entrar al reino, ¿qué le dice? Den fruto digno de arrepentimiento. La única manera de nosotros estar en el reino, pertenecer al reino, es dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe que la palabra habla de los frutos que Dios busca en nosotros? Que son los frutos del Espíritu. Y habla al contrario, que son las obras de la carne. Nosotros debemos de meditar en todo esto. A ver qué es lo que estamos produciendo. ¿Estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento o estamos obrando para la carne? Y esto es algo que debe de llamar nuestra atención terrible. ¿Sabe por qué? Porque las flores que no dan fruto para un solo lugar van derecho al fuego. Jesús dice que en un momento había una higuera que vio muchas hojas y se acercó para ver si había higos, porque le dio hambre. Cuando se acercó no vio ningún fruto, solamente vio hojas. Posiblemente vio flores también, lo que no vio fue fruto. Esta historia donde leímos dice que este viñador fue el primer año, el segundo y el tercero a buscar fruto y no lo halló. Si fue a buscar fruto, fue porque veía hojas y flores. Porque si estuviera seca, de lejos él dice, no, ni siquiera me voy a acercar. Porque si no hay hojas ni no hay nada, tampoco hay fruto. Pero como la veía con hojas y con flores, se acercaba a buscar
frutos. Pero solamente estaba aparentando. ¿Sabe que aquí nosotros a esa persona le decimos voltero? Personas que lo que hacen bulto y palete. Esta higuera estaba volteando él. Mostró hojas, pero no mostró frutos. Tal vez mostró flores, pero no había frutos. Entonces el Señor decidió cortarla y echarla al fuego para sembrar a otra ahí. ¿Sabe que esto me hace sentir, me llama la atención? Porque días tras días, diario mueren muchas personas, pero diario también nacen muchas personas, dando a entender que si la vida la da Dios y la muerte también, el que parte de esta tierra Dios lo permitió, así como el que nace también Dios lo permitió. Porque si nace con vida fue de Dios, porque hay otro que nace muerto. Ahora bien, así como mueren diario muchas personas y nacen diario muchas personas, da a entender que nosotros tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. Porque hay muchas personas que vienen, se convierten a Cristo, cogen la doctrina, se capacitan y Dios comienza a hacer cosas maravillosas con ellos. Y otros que tienen más tiempo que ellos aquí, no hacen nada Dios con ellos. ¿Qué es lo que crees ha dicho Dios con esto? Que lo que Él está haciendo con ese camino nuevo lo quería hacer con usted, pero por cuanto usted no quiso hacer lo que Dios quería, entonces usó a otra. ¿Qué el Señor quería? Cortar esta higuera para sembrar otra. Hay algo que Dios ha puesto en cada una de nuestras manos. Pero si no hacemos, si no lo multiplicamos, si no hacemos su voluntad, si no damos fruto, entonces Dios llamará a otro. Así es. Y lo que puso en ti tal vez lo ponga en otro. Y lo que Dios quería hacer contigo tal vez lo haga con otro. El llamado en este día es para que reconozcamos cuánta oportunidad Dios nos da. A esta higuera se le dieron 4 oportunidades. El dueño le dio 3 y el cuidador le dio otra, que son 4. Ahora bien, ¿cuántos años Dios tiene viniendo donde ti a buscar fruto y no lo hay? Esa es una pregunta que debes hacer. ¿Hace cuánto tiempo Dios ha venido a buscar fruto y te sigues quejando? Porque habemos muchas personas que reconocemos que estamos mal. Habemos muchas personas que reconocemos que no estamos dando lo que Dios quiere que demos. Habemos muchos creyentes que entendemos que no estamos en el escalón que Dios quisiera que estuviera. Habemos creyentes que sabemos que no estamos en la posición que Dios lo hubiera querido. Y eso es algo que Dios nos llama, y ese fuego prendido ahí al diente, reprendiéndonos, quemándonos, diciéndonos: levántate. Iglesia, sabemos que hay muchas personas que están siendo usadas por Dios de una manera maravillosa, de una manera descomunal. Pero Dios y sus dones no son solamente para uno. Los dones son para todos. Este privilegio es para todos nosotros. Así como la salvación es para todos, también los frutos son para todos. Los beneficios también son para todos. El galardón es para todos nosotros. Lo que pasa es que hay otros que no se quieren poner en orden de lugar. Hay otros que no se quieren poner donde el capitán lo vea y no van a ser flor de reino, porque no van a entrar al reino. Porque para entrar al reino hay un requisito, y es multiplicar, dar por gracia lo que recibimos, dar frutos dignos de arrepentimiento. No quedarnos estancados en ser flor, no quedarnos estancados ahí, sino dar frutos. ¿Sabe que mientras investigaba acerca de aquellos árboles que no son fructíferos, encontré que muchos son porque están en una mala tierra? Y como están en una mala tierra, no pueden producir. Pero usted y yo no podemos decir eso, porque donde Dios nos plantó fue en el mejor lugar. Donde Dios nos plantó fue en una tierra buena, en una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel. Encontré que hay árboles que no son fructíferos porque las abejas no polinizan en aquella flor, los vientos tampoco, pero tampoco eso podemos decir, porque día tras día Dios trata de darnos aquella savia. Día tras día Dios manda y manda y manda la palabra para que nosotros podamos ser fructíferos. Día tras día Dios lo hace.
Y encontré también que hay árboles que no son fructíferos porque están llenos de ramas. Hay árboles que para poder fructiferar hay que cortarle las ramas. La higuera no se puede dejar con todas las ramas, hay que cortar. Porque mientras investigaba encontré que entonces las ramas, en vez de preocuparse por dar fruto, entonces se preocupan por buscar luz solar. Como están llenas de ramas, hay unas que no le alcanza el sol. Entonces las que no le alcanza el sol, en vez de parir frutos, se extienden hasta encontrar la luz solar. Entonces ya compiten por la luz y no compiten por parir fruto. Hay ramas que hay que cortarles. Hay árboles que hay que cortarles. Hay que podarlos para que puedan fructiferar. Y tampoco podemos decir que no damos fruto por falta de que nos corten. Porque Dios ha tratado de que nosotros soltemos muchas cosas que no le agradan. Dios ha tratado de cortarnos lo que no le agrada. Dios desde temprano ha tratado de cortarnos del pecado, de cortarnos de todas esas cosas que no son su voluntad. Lo que pasa es que muchas veces resistimos y nacemos resistentes. Entonces tampoco eso podemos decir. No podemos decir que estamos en mala tierra. No podemos decir que nos falta aquella savia. No podemos decir que estamos falta de corte, porque desde temprano Dios ha querido hacer todo eso con nosotros para que seamos una flor fructífera, para que seamos flores como las del reino. Porque me imagino que en el reino no existe eso. Me imagino que todas las flores del reino, si es para fruto da. Y si es para adornar, para eso también. No son para marchitarse, ni tampoco son para ir al fuego. Me imagino que todas las flores que están allá, que son para un buen beneficio. Ahora bien, para terminar, quiero decirle algo, hermanos. Todo lo que hemos hablado es un beneficio grande para la iglesia. Porque cuando un árbol da fruto, no simplemente da un fruto por darlo, sino que ese fruto lo da para alimentar. De ese fruto usted y yo nos alimentamos. Hay muchísimas frutas que están en nuestra mesa día tras día. Hay frutas que son un alimento para nuestro cuerpo, para nosotros y para nuestro organismo. Todos los árboles fructíferos no son solamente para que paran una fruta y ya. No, son para alimentar al ser humano. De tal manera que Dios, antes de crear a Adán, primero hizo los árboles. Para que cuando Adán estuviera plantado en esta tierra, no le dijera a Dios, tengo hambre. No había forma de decírselo. Porque ahí estaban todos los árboles para que Él se alimente. Dando a entender que usted y yo somos creados para alimentar a otros. Usted y yo estamos plantados aquí es para darle alimento al que lo necesita. Y nosotros debemos de poner en práctica todo eso. Ahora bien, todo lo que nosotros debemos hacer para dar fruto, nosotros lo sabemos. Si la única manera de dar fruto es estar cerca de Jesús, porque separado de Él no podemos hacer nada, entonces usted debe de hacer todo lo que lo acerque a Jesús. Hay cosas que no necesitan que la mencione, porque usted sabe que lo acerca a Dios. Yo sé que me acerca a Dios. Yo me siento espiritual cuando oro y ayuno, cuando leo la Escritura, cuando busco a Dios, cuando hago el bien, cuando trato a otro bien. Yo me siento cerca de Dios. Y usted lo sabe también. Entonces todas esas cosas son las que usted debe de hacer. Ahora bien, hay personas que quieren hacer la mitad de lo que Dios quiere y la mitad de lo que ellos quieran, y no es así. Así no vas a fructiferar. Tenemos que apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Eso debemos de cortarlo de raíz. No es posponerlo para después, para el mes que viene, ni para el segundo. No. Tú tienes que anhelar los frutos del Espíritu. Tiene que haber un anhelo en cada uno de nosotros. Nuestro anhelo debe de ser trabajar para el reino. Nuestro anhelo debe de ser alimentar a otros. Nuestro anhelo debe de ser hacer todo lo habido y por haber para multiplicar el reino. Amén. Somos flores del reino que adornan esta tierra.
Somos flores que no pertenecemos a este lugar, porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Nosotros solamente somos